Imagina por un momento que cada piedra de una construcción milenaria fuera una mentira arquitectónica. Un desafío directo a todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. En las arenas de Dashur, a pocos kilómetros al sur de las famosas pirámides de Giza, se alza una estructura que no debería existir según las reglas de la ingeniería faraónica. Esta es la historia de la pirámide acodada de Sneferu, un monumento que ha desafiado durante más de 4.600 años tanto a arqueólogos como a ingenieros. Su forma imposible parece burlarse de nosotros desde el horizonte del desierto, como si fuera el resultado de un experimento que salió terriblemente mal, o terriblemente bien. El complejo funerario de Dashur alberga secretos que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Mientras que las pirámides de Giza reciben millones de visitantes cada año, Dashur permanece en una quietud casi inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido en sus dunas. Pero no te dejes engañar por esa aparente tranquilidad. Aquí, bajo el sol implacable del desierto egipcio, se encuentra una de las construcciones más enigmáticas que jamás haya concebido la mente humana. Durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo, aproximadamente entre los años 2610 y 2580 a.C., el faraón Sneferu decidió emprender un proyecto arquitectónico sin precedentes. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que Sneferu no era precisamente un faraón conformista. Este monarca, padre del legendario Keops, tenía una obsesión particular: revolucionar la construcción de pirámides. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La pirámide acodada no se parece a nada de lo que habías visto antes. Su base comienza con una inclinación agresiva de 54 grados, una pendiente que haría sudar frío a cualquier ingeniero moderno. Sin embargo, cuando llegas aproximadamente a la mitad de la estructura, algo extraordinario sucede. El ángulo cambia abruptamente a 43 grados, creando esa característica forma acodada que le da nombre. La primera vez que observas esta pirámide, tu cerebro lucha por procesar lo que ves. Es como si dos arquitectos completamente diferentes hubieran trabajado en el mismo proyecto, cada uno con su propia visión y sin comunicarse entre ellos. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que este cambio de ángulo no fue casual ni accidental. Para entender la magnitud de esta anomalía, necesitamos recordar que los antiguos egipcios eran maestros de la precisión. Sus construcciones seguían patrones matemáticos exactos, proporciones áureas que se repetían una y otra vez. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, mantiene un ángulo constante de 51 grados y 52 minutos en toda su estructura. Cada piedra estaba calculada al milímetro, cada ángulo medido con una precisión que asombra incluso a los ingenieros contemporáneos. Entonces, la pregunta que ha mantenido despiertos a los egiptólogos durante generaciones es evidente. ¿Qué pasó en Dashur? ¿Por qué Sneferu permitió o incluso ordenó esta aparente imperfección en su tumba eterna? Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado algo fascinante. El interior de la pirámide acodada revela un sistema de cámaras y pasadizos que desafía la lógica constructiva tradicional. No estamos hablando de simples modificaciones sobre la marcha, sino de un diseño deliberadamente complejo que parece haber sido planificado desde el principio. La cámara inferior, tallada directamente en la roca madre, se conecta con la estructura principal a través de un corredor que asciende en un ángulo de 26 grados. Pero aquí viene lo verdaderamente intrigante. Existe una segunda cámara, ubicada en la parte superior de la pirámide, completamente independiente de la primera. Dos sistemas funerarios en una sola construcción. Esto no tiene precedentes en la arquitectura faraónica. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el cambio de ángulo no fue resultado de un error de cálculo. Las evidencias apuntan hacia algo mucho más profundo y perturbador. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la pirámide acodada fue en realidad un laboratorio arquitectónico, un experimento masivo para probar nuevas técnicas constructivas. Imagínate por un momento el escenario. Miles de trabajadores, ingenieros, arquitectos y artesanos trabajando bajo el sol abrasador del desierto, moviendo bloques de piedra caliza que pesaban varias toneladas cada uno. De repente, a mitad de la construcción, alguien toma la decisión de cambiar radicalmente el diseño. No estamos hablando de ajustar unos centímetros aquí o allá, sino de modificar completamente la inclinación de toda la estructura. La logística de semejante cambio es absolutamente abrumadora.
Cada piedra que ya había sido colocada tenía que ser recalculada en función del nuevo ángulo. Los sistemas de poleas, rampas y andamios debían ser completamente reestructurados. El tiempo, los recursos y la mano de obra necesarios para implementar esta modificación habrían sido astronómicos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Sneferu no solo completó la pirámide acodada, sino que inmediatamente después ordenó la construcción de otra pirámide en el mismo complejo, la pirámide roja, también conocida como la pirámide norte de Dashur. Esta segunda pirámide mantiene un ángulo constante de 43 grados en toda su estructura. Exactamente el mismo ángulo que se utilizó en la parte superior de la pirámide acodada. ¿Coincidencia? Los datos sugieren que no. Es como si Sneferu hubiera utilizado su primera pirámide como un prototipo gigante, un modelo a escala real para perfeccionar las técnicas que luego aplicaría en su verdadera tumba. La versión tradicional recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que la pirámide acodada fue el resultado de una crisis estructural que obligó a los constructores a reducir el ángulo para evitar el colapso, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda esta explicación aparentemente lógica. El análisis de las tensiones estructurales revela que la pirámide, tal como fue construida originalmente, habría sido perfectamente estable. Los antiguos egipcios conocían las propiedades de la piedra caliza local y habían construido estructuras similares durante décadas sin problemas. La supuesta crisis estructural no encaja con los conocimientos técnicos de la época. Entonces, si no fue un error de cálculo ni una crisis estructural, ¿qué motivó realmente este cambio radical en el diseño? Existen teorías alternativas defendidas por investigadores independientes que interpretan la pirámide acodada como algo mucho más sofisticado, un símbolo arquitectónico de la dualidad egipcia, una representación física de la unión entre el mundo terrenal y el divino. En la cosmología del antiguo Egipto, la dualidad era fundamental. El Alto y el Bajo Egipto, la vida y la muerte, el orden y el caos, todo existía en un delicado equilibrio. La pirámide acodada, con su cambio de ángulo a mitad de altura, podría representar esta transición cósmica de una manera que ninguna otra construcción había logrado antes. Pero la verdadera sorpresa llegó durante las excavaciones de la última década, cuando se descubrieron evidencias de que el sistema de construcción utilizado en Dashur fue deliberadamente abandonado después de Sneferu. Ningún faraón posterior intentó replicar el diseño acodado, como si existiera algún tipo de prohibición tácita contra esta forma arquitectónica específica. Este abandono total de una técnica constructiva no tiene precedentes en el antiguo Egipto. Los faraones solían copiar y mejorar los diseños de sus predecesores, especialmente cuando se trataba de estructuras funerarias. El hecho de que la forma acodada desapareciera completamente del repertorio arquitectónico egipcio sugiere que había algo en esta pirámide que la hacía inadecuada, peligrosa o simplemente inapropiada para uso futuro. Las mediciones modernas realizadas con tecnología láser han revelado otro misterio inquietante. La precisión matemática de la pirámide acodada es extraordinaria, incluso superior a la de construcciones posteriores más famosas. Cada ángulo, cada proporción, cada medida parece haber sido calculada con una exactitud que sugiere conocimientos matemáticos muy avanzados. No estamos hablando de una construcción improvisada o experimental, sino de un proyecto meticulosamente planificado hasta el último detalle. Esta precisión sobrehumana nos lleva a uno de los descubrimientos más perturbadores de los últimos años. Durante las prospecciones geofísicas realizadas entre 2018 y 2020, los equipos científicos detectaron cavidades completamente desconocidas dentro de la estructura. Estas cámaras ocultas no aparecen en ningún plano tradicional, y su existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre el diseño interno de las pirámides egipcias. Lo más inquietante es que estas cavidades parecen estar conectadas entre sí mediante un complejo sistema de conductos que atraviesa toda la pirámide de forma diagonal. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que estos conductos podrían haber tenido una función ritual completamente desconocida hasta ahora. No estamos hablando de simples canales de ventilación, sino de una red subterránea que parece haber sido diseñada para permitir el movimiento de algo o alguien a través del interior de la pirámide. La exploración de estas cavidades mediante robots equipados con cámaras ha revelado algo aún más desconcertante. Las paredes internas muestran signos de pulimiento que no coinciden con las técnicas conocidas del reino antiguo. Es como si hubieran utilizado herramientas o métodos de acabado que desconocemos por completo.
Algunos egiptólogos, basándose en análisis microscópicos de las marcas encontradas, proponen que existía un nivel de tecnología constructiva mucho más sofisticado del que habíamos asumido. Pero el misterio se profundiza cuando examinamos los restos orgánicos encontrados en el interior de la pirámide. Durante las excavaciones más recientes, se han localizado fragmentos de madera, papiro y textiles que datan de diferentes periodos históricos. No todos pertenecen al Reino Antiguo. Algunos materiales son claramente posteriores, lo que sugiere que la pirámide fue utilizada o visitada repetidamente a lo largo de los siglos, incluso milenios después de su construcción original. Hay registros jeroglíficos del Imperio Medio que mencionan expediciones oficiales a Dahshur con propósitos que los textos describen como restauración del equilibrio cósmico. Estos documentos, conservados en el Museo de El Cairo, hablan de rituales específicos que solo podían realizarse en la pirámide de forma cambiante, refiriéndose claramente a la pirámide acodada. Durante el Imperio Nuevo, los faraones ramesidas enviaban delegaciones anuales para realizar ceremonias que los papiros describen como fundamentales para mantener la armonía entre los dos mundos. La versión tradicional recogida en textos de la época ptolemaica cuenta que la pirámide era un punto de comunicación entre el reino de los vivos y el de los muertos, aunque científicamente todavía no hay consenso sobre qué tipo de rituales específicos se realizaban allí. Lo cierto es que la estructura continuó siendo venerada y utilizada durante más de 2000 años después de la muerte de Sneferú, algo completamente inusual para una tumba faraónica. Los análisis químicos del mortero utilizado en la construcción han arrojado resultados que han dejado perplejos a los científicos. La composición incluye minerales que no se encuentran naturalmente en la región de Dahshur. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han determinado que estos materiales proceden de canteras ubicadas a más de 500 kilómetros de distancia, en el Alto Egipto y en Nubia. El transporte de estos materiales específicos habría requerido una logística extraordinaria y unos recursos que superan con creces lo necesario para una construcción funeraria convencional. Aún más intrigante es el descubrimiento de trazas de metales poco comunes en las juntas entre las piedras. Trabajos de campo modernos han identificado aleaciones que incluyen cobre, plata y oro en proporciones muy específicas. Estas aleaciones no tenían ninguna función estructural evidente, lo que sugiere que fueron añadidas deliberadamente por razones que desconocemos. Algunos investigadores especulan con que podrían haber tenido una función ritual o simbólica relacionada con las creencias funerarias egipcias sobre la conductividad espiritual de los metales preciosos. El complejo de Dahshur guarda otro secreto que rara vez se menciona en las guías turísticas oficiales. Alrededor de la pirámide acodada se han identificado los restos de una estructura circular construida con bloques de granito negro, un material extremadamente difícil de trabajar y de transportar. Esta construcción auxiliar tiene un diámetro de aproximadamente 60 metros y su propósito permanece completamente desconocido. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta estructura circular fue construida simultáneamente con la pirámide principal, no como una adición posterior. Las técnicas de construcción son idénticas y los análisis de mortero confirman que ambas estructuras forman parte del mismo proyecto arquitectónico. Sin embargo, no existe ningún paralelo para este tipo de construcción auxiliar en todo el corpus de arquitectura funeraria egipcia. Es como si Sneferu hubiera decidido experimentar no solo con la forma de su pirámide, sino con todo el concepto tradicional de complejo funerario. Los estudios astronómicos han revelado quizás el aspecto más fascinante de toda la construcción. La orientación de la pirámide acodada no sigue los patrones estándar de alineación cardinal que caracterizan a otras pirámides. En su lugar parece estar orientada hacia constelaciones específicas que tenían un significado particular durante la Cuarta Dinastía. Análisis archeoastronómicos recientes han determinado que la pirámide estaba perfectamente alineada con la estrella Sirio durante su construcción, una alineación que se habría perdido gradualmente debido a la precesión de los equinoccios, pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Los cálculos indican que los constructores no solo tuvieron en cuenta la posición de Sirio en el momento de la construcción, sino que predijeron su movimiento durante los siguientes 1500 años. La orientación de ciertos pasadizos internos coincide con posiciones estelares que Sirio ocuparía siglos después de la muerte de Sneferu. Esto implica un conocimiento astronómico y matemático que supera ampliamente lo que atribuimos a los antiguos egipcios del Reino Antiguo. Durante los años 90, un equipo internacional de arqueólogos realizó un descubrimiento que cambió para siempre nuestra comprensión de la pirámide acodada. En una cámara sellada ubicada en la base de la estructura,
Encontraron lo que inicialmente parecían ser herramientas de construcción olvidadas por los trabajadores originales. Sin embargo, el análisis detallado reveló que se trataba de instrumentos de medición de una precisión y sofisticación extraordinarias. Estos instrumentos incluían niveles de agua con una precisión de centésimas de grado, cuerdas graduadas con marcas microscópicas para mediciones exactas, y lo más sorprendente de todo, una serie de discos de metal con inscripciones que parecen ser tablas de cálculo para resolver problemas geométricos complejos. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos objetos como evidencia de un sistema de conocimiento técnico mucho más avanzado del que tradicionalmente asociamos con el antiguo Egipto. El análisis metalúrgico de estos instrumentos ha proporcionado fechas que coinciden exactamente con el periodo de construcción de la pirámide. No son objetos posteriores depositados por visitantes o saqueadores, sino herramientas originales utilizadas durante el proyecto de Sneferu. La aleación utilizada en su fabricación incluye elementos como el antimonio y el arsénico en proporciones que indican un conocimiento metalúrgico extraordinariamente sofisticado. Pero tal vez el hallazgo más inquietante de todos fue el descubrimiento de lo que los arqueólogos han denominado la cámara del cambio. Se trata de un espacio ubicado exactamente en el punto donde la pirámide cambia de ángulo. Una sala que técnicamente no debería existir, dado que se encuentra en la zona de transición estructural. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que esta cámara fue construida específicamente para albergar algún tipo de ceremonia relacionada con el cambio de inclinación. En las paredes de esta cámara se han encontrado inscripciones que no aparecen en ningún otro lugar del complejo funerario. Los jeroglíficos hablan de la transformación del rayo divino y el momento del doblamiento celestial. Estos textos parecen describir algún tipo de ritual que se realizaba precisamente cuando la construcción alcanzaba el punto de cambio de ángulo. Es como si el aspecto más enigmático de la pirámide, su forma acodada, estuviera directamente relacionado con prácticas religiosas o ceremoniales que desconocemos por completo. Los últimos estudios geológicos han revelado algo que podría explicar, al menos parcialmente, la elección de Dashur como ubicación para estos experimentos arquitectónicos. El subsuelo de la zona presenta características únicas en todo Egipto. Existen capas de roca que actúan como resonadores naturales, amplificando y transmitiendo vibraciones de baja frecuencia a grandes distancias. La pirámide acodada está construida exactamente sobre uno de estos puntos de resonancia máxima. Experimentos acústicos modernos han demostrado que ciertos sonidos producidos en el interior de la pirámide se amplifican de forma extraordinaria y pueden detectarse a varios kilómetros de distancia. Algunos investigadores han propuesto que esta capacidad acústica podría haber sido utilizada para comunicaciones de largo alcance o para efectos rituales específicos. La posibilidad de que los antiguos egipcios hubieran desarrollado una forma primitiva de ingeniería acústica aplicada a la arquitectura funeraria abre perspectivas completamente nuevas sobre sus conocimientos técnicos. Al final, la pirámide acodada de Sneferu permanece como uno de los enigmas más fascinantes del antiguo Egipto. Después de más de un siglo de investigaciones, seguimos sin comprender completamente por qué se construyó de esta manera tan singular. Cada descubrimiento, en lugar de aclarar el misterio, parece añadir nuevas capas de complejidad a una historia que ya de por sí desafía nuestra comprensión de las capacidades del mundo antiguo. En las arenas silenciosas de Dashur, esta pirámide imposible continúa guardando sus secretos, esperando pacientemente a que las futuras generaciones de arqueólogos descifren por fin el verdadero propósito de su forma única. Hasta entonces, seguirá siendo un testimonio de que el antiguo Egipto aún tiene mucho que enseñarnos sobre los límites de lo que creemos posible. Lo que los equipos de investigación descubrieron en 2022 cambió para siempre la forma en que vemos la pirámide acodada. Durante una exploración rutinaria del sistema de drenaje subterráneo, los arqueólogos se toparon con algo completamente inesperado. Una red de túneles artificiales que se extiende varios kilómetros más allá del perímetro visible del complejo funerario. Estos túneles no son simples excavaciones. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han revelado que fueron construidos con la misma precisión milimétrica que caracteriza a la pirámide principal. Las paredes están perfectamente pulidas y mantienen una inclinación constante de 8 grados durante kilómetros, algo técnicamente imposible de conseguir sin instrumentos de medición extremadamente sofisticados. La red subterránea conecta la pirámide acodada con puntos específicos del paisaje circundante que, vistos desde el aire, forman un patrón geométrico perfecto. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que este patrón reproduce exactamente la constelación de Orión, tal como aparecía en el cielo egipcio durante el reinado de Sneferu.
No estamos hablando de una coincidencia casual, sino de un proyecto de ingeniería que abarca más de 20 kilómetros cuadrados de territorio. Durante las excavaciones de la última década, los investigadores han descubierto que algunos de estos túneles terminan en cámaras circulares talladas directamente en la roca madre. Cada una de estas cámaras contiene un sistema de canales concéntricos que parecen haber sido diseñados para manejar grandes volúmenes de agua. Diversos trabajos académicos coinciden en que el complejo de Dahshur funcionaba como una gigantesca máquina hidráulica subterránea, aunque su propósito específico sigue siendo un misterio. Los análisis químicos del agua encontrada en estos canales han arrojado resultados desconcertantes. No se trata de agua del Nilo ni de acuíferos locales, sino de agua con una composición mineral única que incluye altas concentraciones de cuarzo disuelto y oligoelementos que no se encuentran naturalmente en la región. Algunos egiptólogos, basándose en análisis espectrográficos, proponen que esta agua era transportada desde fuentes sagradas ubicadas en el Alto Egipto, específicamente para alimentar el sistema hidráulico de la pirámide. La función de este complejo sistema comenzó a aclararse cuando los investigadores descubrieron las marcas de desgaste en las piedras. Trabajos de campo modernos han documentado que la estructura fue diseñada para generar vibraciones específicas cuando el agua circulaba por los canales subterráneos. La frecuencia de estas vibraciones coincide exactamente con las resonancias naturales del subsuelo rocoso de Dahshur. En esencia, la pirámide acodada funcionaba como un instrumento musical gigante. Cuando el sistema hidráulico estaba activo, toda la estructura vibraba a una frecuencia tan baja que era imperceptible para el oído humano, pero lo suficientemente potente como para hacer resonar las cámaras internas y transmitir ondas sonoras a través del suelo durante kilómetros. Hay registros jeroglíficos del Imperio Medio que describen ceremonias nocturnas en Dahshur, donde los participantes podían escuchar la voz de los dioses desde las profundidades de la tierra. Estos textos, conservados en papiros del Museo de Turín, mencionan que el sonido era especialmente intenso durante las crecidas del Nilo, cuando el sistema hidráulico alcanzaba su máxima capacidad. Pero el verdadero propósito de este mecanismo acústico se reveló durante las excavaciones de 2023. Los arqueólogos descubrieron una serie de cámaras selladas que contenían lo que parecen ser los restos de un laboratorio de alquimia del Reino Antiguo. Estamos hablando de hornos de fusión, alambiques primitivos y recipientes de cerámica con residuos de sustancias químicas complejas. El análisis de estos residuos ha identificado compuestos que no deberían existir, según nuestro conocimiento de la química egipcia antigua. Investigaciones realizadas por universidades europeas han detectado trazas de mercurio, antimonio y sales de plata en combinaciones que sugieren procesos de destilación y purificación extremadamente avanzados. Los textos jeroglíficos encontrados en estas cámaras hablan de la gran obra de transformación y mencionan rituales que duraban exactamente 72 días, el tiempo que tardaba la estrella Sirio en completar su ciclo de invisibilidad. Durante este periodo, los sacerdotes químicos trabajaban sin descanso para crear lo que los papiros describen como el elixir de la vida eterna. La versión tradicional, recogida en textos ptolemaicos tardíos, cuenta que Sneferu había descubierto el secreto de la inmortalidad física y que la pirámide acodada era el lugar donde se fabricaba la sustancia que permitía a los faraones vivir para siempre, aunque científicamente todavía no hay consenso sobre la naturaleza real de estos experimentos alquímicos. Lo que sí sabemos es que el laboratorio funcionó durante siglos después de la muerte de Sneferu. Los análisis estratigráficos han identificado capas de residuos que datan del Imperio Medio, del Imperio Nuevo e incluso del periodo ptolemaico. Esto significa que el conocimiento de estos procesos químicos se transmitió de generación en generación durante más de 2000 años. Estudios recientes han revelado que el laboratorio estaba conectado directamente con el sistema de resonancia acústica de la pirámide. Las vibraciones generadas por el mecanismo hidráulico se utilizaban para acelerar ciertos procesos químicos, especialmente la cristalización de sales metálicas y la separación de compuestos volátiles. Los antiguos egipcios habían desarrollado una forma de química vibracional que no se redescubriría hasta el siglo XX, pero tal vez el descubrimiento más impactante de todos llegó cuando los investigadores analizaron los huesos encontrados en las cámaras funerarias de la pirámide. Los restos óseos presentan anomalías estructurales que no encajan con ningún patrón conocido de envejecimiento o enfermedad. La densidad mineral de los huesos es extraordinariamente alta y contienen trazas de los mismos metales encontrados en los residuos alquímicos. Diversos trabajos académicos han propuesto que estos individuos fueron sometidos a tratamientos químicos prolongados que alteraron fundamentalmente la composición de sus tejidos. No estamos hablando de momificación convencional, sino de un proceso que parecía estar diseñado para preservar el cuerpo a nivel celular. Los análisis de ADN han revelado algo aún más desconcertante.
Algunos de los restos óseos muestran signos de regeneración celular activa, como si el proceso de deterioro hubiera sido detenido o incluso revertido. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de que los antiguos egipcios habían desarrollado tecnologías médicas que superaban ampliamente las de civilizaciones posteriores. Durante las excavaciones más recientes, los arqueólogos han descubierto inscripciones que sugieren que el conocimiento de estos procesos no se limitaba a Egipto. Hay referencias a intercambios con los sabios del norte y los maestros del metal de las tierras lejanas, lo que indica que existía una red internacional de conocimiento alquímico del que Dashur era aparentemente el centro neurálgico. Los últimos hallazgos han llevado a algunos investigadores a proponer una hipótesis revolucionaria. La pirámide acodada no era solo una tumba o un templo, sino el corazón de un complejo industrial dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías que considerábamos imposibles para la época. Su forma única no sería el resultado de un error o un experimento fallido, sino la solución perfecta a un problema de ingeniería que apenas comenzamos a comprender. En las profundidades silenciosas de Dashur, entre máquinas hidráulicas milenarias y laboratorios olvidados, la pirámide acodada guarda todavía secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que realmente fueron capaces de lograr las civilizaciones del pasado. Y quizás, solo quizás, Sneferu no murió nunca realmente, sino que encontró exactamente lo que estaba buscando.